La tarde parecía tranquila como cualquier otra, con el sol dorando las aguas del lago. Era un día caluroso, y Marcos había organizado una salida en bote para relajarse, con su esposa, Elena, y con Clara, la mujer con la que mantenía una aventura secreta desde hacía meses. La excusa era perfecta, un paseo familiar, risas, y la ilusión de que todo estaba en orden. Sin embargo, la verdad estaba a punto de emerger, tan turbulenta como las olas que comenzaban a formarse en el agua. Elena, con 6 meses de embarazo, se acomodaba en el asiento del bote con una sonrisa dulce, aunque cansada. Su mano acariciaba instintivamente su vientre, sintiendo la vida que crecía en su interior. Cada movimiento de su hijo le recordaba el amor y la entrega que había puesto en su matrimonio, confiando en que Marcos sería un padre ejemplar, un esposo que jamás la dejaría sola. Pero dentro de ella había una inquietud, una sensación de que algo no estaba del todo bien. Clara, en cambio, se mostraba radiante, con esa seguridad altiva que otorgan las conquistas prohibidas. Cada vez que Marcos se acercaba a ayudarla, cuando sus miradas se cruzaban con complicidad, Elena lo notaba, aunque intentaba convencerse de que eran simples imaginaciones de una mente cansada. El bote se adentró más y más en el lago. El aire se tornaba más denso, como si la naturaleza misma presintiera lo que estaba a punto de suceder. Una corriente inesperada golpeó un costado del bote, haciéndolo tambalear con brusquedad. Elena soltó un grito, aferrándose al borde, mientras Clara perdió el equilibrio y cayó de espaldas al agua. Elena intentó levantarse para ayudar, pero otro sacudón hizo que también ella resbalara y cayera al lago. En cuestión de segundos, el sonido de los cuerpos chocando contra el agua quebró la calma. Los gritos se mezclaban con las olas, y Marcos quedó paralizado, mirando cómo las dos mujeres más importantes de su vida luchaban por sobrevivir. Una era su esposa embarazada, la mujer que le había dado todo, incluso la promesa de un hijo. La otra era su amante, la pasión prohibida que lo había envuelto en una obsesión que parecía más fuerte que la razón. Elena agitaba los brazos, luchando por mantenerse a flote. El peso de su embarazo la hacía hundirse con rapidez, y su rostro mostraba una desesperación que partía el alma. Su voz temblaba, ahogada por el agua. «Marcos, ayúdame, nuestro hijo». Clara, por su parte, gritaba y pataleaba, con el pánico reflejado en sus ojos. «No me dejes, por favor. Sálvame». El tiempo se ralentizó para Marcos. Su corazón latía desbocado mientras sus pensamientos se atropellaban. Una voz interna le gritaba que debía salvar a Elena, a la madre de su hijo, a la mujer que lo amaba incondicionalmente. Pero otra fuerza lo arrastraba hacia Clara, la amante que había encendido en él un fuego que confundía con amor verdadero. Con un impulso egoísta tomó la decisión que marcaría su vida para siempre, se lanzó al agua hacia Clara. Sus brazos fuertes la rodearon y con esfuerzo logró mantenerla a flote mientras la arrastraba de nuevo hacia el bote. Clara se aferraba a él con uñas y dientes, con lágrimas que se confundían con las gotas del lago. Cuando finalmente la subió al bote, jadeante, ambos miraron hacia atrás. Elena seguía en el agua, sus movimientos cada vez más débiles, sus ojos suplicando una última vez. Extendió una mano hacia ellos, pero Marcos no se movió. El silencio lo envolvió todo cuando el agua se cerró sobre ella, tragándose no solo su cuerpo, sino también el futuro que llevaba en su vientre. El bote quedó inmóvil, con el eco de aquel último grito resonando en el aire. Marcos se desplomó en el asiento, con la respiración agitada y la piel helada. Clara lloraba, pero también sonreía con un dejo de alivio. Había sobrevivido, gracias a él. Elena, en cambio, había desaparecido. El remordimiento aún no había llegado. En ese instante, Marcos se repetía a sí mismo que había hecho lo correcto, que el instinto lo había llevado a salvar a la persona que más deseaba. Sin embargo, en lo profundo de su conciencia, la culpa comenzaba a germinar como una sombra implacable. Escena 2500 palabras. Pasaron semanas desde aquel día, pero el recuerdo del lago nunca lo abandonó. Marcos despertaba en las madrugadas empapado en sudor, escuchando en sus sueños los gritos de Elena, su mirada de desesperación, su mano extendida que él nunca alcanzó a tomar. El silencio de la casa se volvió insoportable. Las paredes parecían susurrar el nombre de su esposa y cada rincón estaba impregnado de su ausencia. Clara, al principio, intentó llenar ese vacío.
Lo abrazaba, le recordaba que ella estaba viva gracias a él, que juntos podían empezar una nueva vida lejos de la tragedia. Pero Marcos no podía escapar del peso que lo aplastaba día a día. Cada vez que Clara reía, él recordaba la risa suave de Elena. Cada vez que ella lo besaba, sentía el sabor amargo de la traición. El embarazo de Elena lo perseguía como un fantasma. En su mente, imaginaba cómo habría sido sostener a su hijo en brazos, escuchar su primer llanto, ver reflejados sus propios ojos en un ser inocente. Pero esa posibilidad se había hundido junto con Elena, y todo por su decisión. Una tarde, incapaz de soportar más, Marcos decidió visitar la tumba de su esposa. El cementerio estaba silencioso, con flores marchitas sobre la lápida que llevaba su nombre. Se arrodilló frente a ella, las lágrimas corriendo por su rostro sin control. «Perdóname», susurró, con la voz quebrada. «No sé qué me pasó. Tuve miedo, pensé que no lo lograría contigo, y escogí mal. Te fallé a ti, le fallé a nuestro hijo». Golpeó la tierra con los puños como si quisiera abrirla y traerla de vuelta. Pero el silencio fue la única respuesta. La brisa suave acarició su rostro, y por un instante creyó escuchar la voz de Elena, tan dulce como siempre. «Me dejaste sola». Ese eco lo persiguió durante días, hasta que Clara, cansada de vivir con un hombre roto, lo confrontó. «Basta, Marcos», le gritó, con los ojos encendidos de rabia. «Yo soy la que está aquí. Yo soy la que vive contigo. ¿Hasta cuándo vas a seguir llorando por ella? Tú me escogiste a mí». Marcos la miró con un desprecio silencioso. De pronto, la verdad lo golpeó con fuerza, no había escogido por amor, había escogido por debilidad. Había traicionado a su esposa y había condenado a su hijo a no nacer, todo por una pasión vacía que ya no le llenaba. «Te salvé a ti», dijo con voz áspera, «pero maté todo lo que de verdad importaba en mi vida». Clara se quedó en silencio, herida por aquellas palabras. A partir de ese día, la distancia entre ambos creció como un abismo imposible de cerrar. El remordimiento se convirtió en un compañero constante. Cada vez que veía a un niño en la calle, cada vez que escuchaba a una mujer embarazada reír, sentía que el corazón se le desgarraba. Su mente regresaba al instante en que Elena alzaba la mano pidiéndole ayuda, y él se la negaba. El arrepentimiento se volvió insoportable. Marcos comenzó a descuidar el trabajo, los amigos, y hasta su propia salud. Se convirtió en un hombre vacío, sin propósito. Clara, incapaz de soportar su fantasma, terminó marchándose, dejándolo solo, perdido en su propia oscuridad. Años después, la historia seguía viva en su memoria como una herida que jamás cicatrizó. El lago era ahora un lugar prohibido, pero cada noche soñaba que caminaba por sus orillas, buscando a Elena entre las aguas. A veces la veía sonriendo con un niño en brazos, mirándolo con tristeza. Otras veces simplemente escuchaba su grito ahogado, repitiéndose como un eco eterno. Marcos entendió demasiado tarde que el verdadero amor había estado siempre a su lado, y que por su traición lo había perdido todo. El arrepentimiento se convirtió en su condena perpetua, un hombre que eligió mal, y que pasó el resto de su vida deseando volver atrás para extender su mano hacia la mujer que nunca debió soltar.